Ucrania se ha preparado durante meses, debilitando gradualmente a las fuerzas y maquinaria de guerra rusa de Putin. Ahora, Ucrania golpeó, rompiendo la línea del frente rusa en un solo empuje brutal. Ucrania ha abierto una cicatriz de 95 kilómetros en las defensas de Rusia. Esto es humillante para Rusia, es vergonzoso. Y mientras el frente ruso se abre de par en par, ¿Ucrania recupera lo que es suyo para obligar a Rusia a retirarse? Tras la reciente pérdida de Rusia de las terminales ilícitas de Starlink, que usaba para todo, desde comunicación básica en el campo de batalla hasta sus ataques con drones de alcance medio y largo, Ucrania ha aprovechado y ha lanzado asaltos en 3 sectores de la línea del frente de aproximadamente 1.100 kilómetros, o 684 millas. Ucrania expulsó a las fuerzas rusas infiltradas y recuperó territorio que Rusia tardó meses en tomar, lo que representa una vergüenza para Putin. Y para el 16 de febrero Ucrania liberó más de una docena de asentamientos en una semana y avanza hacia un centro defensivo ruso mientras sus soldados cazan enemigos. Volveremos pronto a ese centro. Las mayores ganancias de Ucrania se dieron en la región de Zaporilla, donde sus unidades combinadas de asalto, infantería, drones y equipos de transporte blindado lograron recuperar 5 pueblos. A lo largo de una línea de combate de 30 kilómetros o 19 millas cerca de la ciudad de Juliápole, las fuerzas rusas en esa zona se han visto obligadas a salir huyendo. Esas fuerzas se replegaron y cruzaron de regreso el río Haidur, que les había tomado meses cruzar, perdiendo lo ganado desde el verano. En el proceso, esto es enorme para Ucrania y Euromaidan Press tiene aún más detalles. Señala que Rusia había pasado como 2 meses en ofensivas en dirección a Oleksandrivka y Juliápole, capturando esta última para permitir avances hacia el oeste y el noroeste. Sin embargo, algo salió mal para Rusia alrededor del 8 de febrero, lo cual no es coincidencia. Justo por esas fechas, Rusia perdió acceso a Starlink. Los avances en esas direcciones casi se detuvieron. Ucrania vio una oportunidad y pegó duro en el sector de Oleksandrivka. Ucrania atacó hacia el sureste, obligando a las fuerzas rusas a salir de los asentamientos de Orestopil y Oleksivka, lo que preparó el terreno para avances hacia Turova y Beresova, reporta Euromaidan Press. Otro río también entró en juego aquí, esta vez el río Yanchor. Las fuerzas ucranianas avanzaron a lo largo de ese río, recuperando los asentamientos de Yehorivka, Slojoda, Ribna, Vishneva y Pershotrevneva. En este momento, agrega Euromaidan Press, Ucrania parece estar avanzando para liberar el asentamiento de Provilna, en lo que parece ser un intento claro de empujar a las fuerzas rusas de regreso al otro lado de otro río. Otro de los avances de Ucrania ocurrió al norte de Juliápole, en dirección al río Hidur. Mencionamos que las fuerzas ucranianas, de hecho, lograron cruzar ese río en el proceso de hacer retroceder a Rusia. Recuperaron Kosipseva y Ternovarta mientras lo hacían. Un avance paralelo se enfocó en el mismo río. También vimos a Ucrania recuperar Praluki y Olonokostyantonivka, avanzando hacia Barbarivka, ya parcialmente bajo control ucraniano. ¿Y hay más? Ucrania también atacó brutalmente la zona ocupada por el 58º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, según Euromaidan Press. Sin embargo, se desconoce si Ucrania logró obtener ganancias significativas en asentamientos durante este avance. Sí logró hacer retroceder a unidades rusas en las regiones de Stepnohirsk, Lukianivska y Primorska, además de frenar por completo los asaltos de Rusia a lo largo del eje Stepova-Pavlivka. Si las ofensivas rusas se han detenido, podría haber más oportunidades para contraataques ucranianos. Como mencionamos, la pausa en los asaltos rusos permitió lo ocurrido esta semana. Ahora surgen más oportunidades y más territorio ocupado por Rusia está en riesgo. Como dijimos en el video, esto es una vergüenza para Rusia, pero en realidad es peor. Este es un escenario apocalíptico para las fuerzas de Rusia. Los comandantes, que con orgullo se habían jactado ante sus superiores de que se había tomado territorio, ahora tienen que regresar e intentar explicar cómo se perdió todo ese territorio. Se ha demostrado que los soldados que fueron sacrificados a la picadora de carne de la guerra no valen nada, tal como los trata Putin. Ucrania logró en una semana lo que Rusia hizo en más de 2 meses. Y en un par de minutos vamos a hablar de cómo Ucrania logró hacer todo esto. Primero, tenemos más cifras, y estas cifras catapultan una situación ya de por sí grave para Rusia a territorio de catástrofe. Liberar tantos pueblos implicaba eso. El avance de Ucrania la semana antes del 16 de febrero fue enorme. Euromaidan Press ofrece una cifra, señalando que Ucrania había logrado recuperar 9.5 kilómetros o alrededor de 5.9 millas de territorio a Rusia. En toda la zona del frente donde lanzó sus contraataques, eso ya es impresionante. Y aún mejor. Según France 24, el repliegue ruso es aún más significativo. En menos de una semana, Ucrania recuperó 201 kilómetros cuadrados o poco más de 77.6 millas cuadradas a Rusia,
lo que representa las mayores ganancias que Ucrania ha logrado en alrededor de 2 años y medio de guerra. La última vez que Ucrania recuperó tanto territorio fue en su contraofensiva del verano de 2023 que finalmente fracasó. Sin embargo, esa contraofensiva se lanzó con el propósito explícito de recuperar lo más posible. Esta es diferente. Sí, Ucrania ha recuperado mucho territorio en un periodo muy corto. Estas liberaciones tienen un propósito específico, que explicaremos si te quedas hasta el final del video. Antes de eso, regresemos a cómo Ucrania logró hacer esto. Hay 2 factores principales en juego, uno de los cuales ya hemos mencionado un par de veces: Starlink. El apagón de Starlink fue clave en los logros de Ucrania, como explicó Preston Stewart en su análisis del avance ucraniano. Señala que otros analistas notan que la pérdida de Starlink impidió que los drones rusos volaran. Eso es solo parcialmente cierto y quizá no tenga relación con lo que Ucrania logró. Sí, algunos drones rusos usaban Starlink. Sin embargo, como señala Stewart, la mayoría de los drones que sí usaban Starlink eran de alcance medio y largo, y Rusia los estaba usando para atacar a Ucrania. Operadores rusos de drones FPV probablemente seguían activos en zonas de Zaporilla recién recuperadas por Ucrania, aunque podrías argumentar que perder drones de alcance medio significó que Rusia no podía hacer nada para debilitar el asalto ucraniano que se venía. Lo más relevante de Starlink fue la pérdida de comunicaciones para los soldados rusos. Starlink interrumpió comunicaciones y afectó a algunos drones, dice Stewart. Piensa lo que eso implica para Rusia. Su estrategia en 2025 y entrando al 26 fue enviar pequeñas unidades de infiltración a crear defensas débiles en territorio ucraniano. Esos infiltrados dependen totalmente de la comunicación del mando para saber a dónde ir, qué hacer y cuándo, o si llegan refuerzos para convertir sus puntos de apoyo en líneas de combate reales. Con Starlink arrebatado a Rusia, toda esa comunicación desaparece, y lo que le queda a Rusia son pequeños bolsones de soldados que andan por ahí a ciegas. No saben a dónde van ni qué hacer después. Lo único que pueden hacer es atrincherarse en sus defensas precarias y esperar que las unidades de asalto de Ucrania no los encuentren. Al final, eso no les salió tan bien a los infiltrados. La segunda razón por la que Ucrania logró su notable contraofensiva es que adoptó una nueva estrategia frente a la infiltración rusa, explica Stewart, quien señala que Ucrania desarrolló una táctica diferente. Forma pequeñas unidades que salen en misiones de búsqueda y destrucción para eliminar a los infiltrados en su territorio. Estos grupos pueden ser del tamaño de un pelotón, de 12 a 20 soldados, dice Stewart, y su labor es avanzar por zonas grises que Rusia afirma ocupar, eliminando rastros de infiltrados. Mientras avanzan, tienen inteligencia muy detallada del área a la que se meten y tienen un objetivo definido. Avancen por estos edificios, despejen hasta aquí, deténganse, hagan una pausa y reagrúpense, explica Stewart sobre el enfoque de Ucrania. Es un método metódico y muy efectivo para enfrentar los grupos de infiltración que Rusia usa para hacer reclamos débiles sobre territorio que apenas sostenía. Antes de los devastadores contraataques de Ucrania, Rusia ya se había extendido demasiado en el frente. Ucrania combinó flexibilidad y unidades más fuertes. Ucrania se infiltra para debilitar a las fuerzas de Putin y recuperar territorio. Un soldado ucraniano dijo a Army Inform: "Cazamos las colocadores de banderas y los destruimos". Ese soldado es el coronel Vladislav Voloshin, vocero de las fuerzas de defensa del sur de Ucrania que operan en Juliápole y Oleksandrivka. Ucrania recuperó mucho territorio la última semana. Cuando detectamos a estos grupos infiltrados, limpiamos los asentamientos, dice Voloshin, y enfatiza: estos lugares siempre han estado bajo nuestro control, no de los rusos. Simplemente estamos buscando estos colocadores de banderas infiltrados y destruyéndolos. En otras palabras, Ucrania está recuperando lo que es suyo y está retomando el territorio de las fuerzas rusas que apenas lo sostenían desde un principio. Pronto explicaremos qué busca Ucrania con estas contraofensivas. Antes de entrar en detalle, esto es The Military Show, donde te damos el panorama completo, no solo los titulares. Suscríbete para recibir actualizaciones diarias. Ante los logros recientes de Ucrania, la respuesta de Rusia ha sido débil. El Ministerio de Defensa sigue hermético, dejando a los blogueros militares rusos justificando las grandes pérdidas de Rusia. La mayoría reporta algo similar a la realidad, dice Stewart. Un hombre llamado Yuri Podolyaka intenta minimizar los logros de Ucrania, presentándolos como un intento de hacer algo que Ucrania claramente no busca. Stewart cita a Podolyaka, quien sostiene que el avance ucraniano no ha sido tan efectivo. Mientras ignora las capturas, el bloguero dice que Ucrania ha sido detenida en todo el frente. Las últimas 24 horas
mostraron que el cuerpo de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania no logró los éxitos necesarios y ya no puede realizar contraofensivas serias. Stewart cita al bloguero militar quien dice que, aunque liberaron más pueblos, las pérdidas previas les pasan factura. Las Fuerzas Armadas de Rusia estaban preparadas y lograron imponer su respuesta. ¿En serio, Yuri? ¿Eso es con lo que te vas a quedar? Esto es lo opuesto a lo que sucede. Además, como dice Stewart, las afirmaciones de Podoliaka contradicen a las de otros blogueros militares rusos. Parece que aquí hay un poco de proyección. O eso, o Podoliaka evaluó mal lo que Ucrania ha hecho durante la última semana. Como si fuera algún tipo de contraofensiva masiva, parecida a la que se vio durante el verano de 2023, pero que se supone que va a recuperar enormes extensiones de territorio, no lo es. Ucrania es muy inteligente para sacrificar decenas de miles de soldados en esto, y tiene un plan más importante para el territorio liberado. Ese plan se resume en una palabra: estabilización. Lo que Ucrania está haciendo con toda esta contraofensiva es prepararse para lo que vendrá después, el 2026. Como señala Euromaidan Press, Ucrania ha limitado de manera muy inteligente sus ofensivas a la zona táctica, también conocida como la zona gris, donde los combates seguían en curso. En cierto sentido, Podoliaka tiene razón cuando dice que Ucrania no puede consolidar las ganancias que ha logrado para permitir un avance mucho más profundo hacia Zaporilla. Konstantin Mashavets, citado por el Instituto para el Estudio de la Guerra, opina lo mismo. Pero en su caso, él sabe que Ucrania quiere estabilizar algunas de las zonas más caóticas en el frente de Zaporilla, no consolidar. ¿Por qué? Rusia se prepara para otra ofensiva en el verano de 2026. Ucrania busca interrumpir el calendario ruso para la ofensiva, informó Mashevets el 5 de febrero. Cualquier cosa que Ucrania pueda hacer para retrasar esa ofensiva en cuanto a cuándo se lance, reduce la ventana de oportunidad que las fuerzas de Putin tendrán para tomar territorio. Con clima favorable en Ucrania, el verano ofrece terreno firme, árboles y permite operar de noche sin riesgo de hipotermia. Y Ucrania quiere asegurarse de estar lista para el empuje que vendrá cuando las condiciones sean favorables. Una ofensiva rusa. El ISW informa que parte de la ofensiva rusa de verano se enfocará en la dirección de la ciudad de Orishiv-Zaporilla. Por eso Rusia lleva meses intentando recuperar el territorio que Ucrania retomó la semana pasada. El Kiev Post agrega que Rusia pretende dedicar 100.000 soldados a esta ofensiva, que probablemente serán sacados de las reservas estratégicas del país. Putin estableció plazos estrictos para los asaltos en Zaporilla, y ahora Rusia difícilmente los cumplirá antes del verano. Se debe recuperar el territorio perdido para que la ofensiva alcance la escala que Putin desea. Entonces, los próximos meses se habrían dedicado a preparativos y a avanzar más a fondo. Ahora tienen que dedicarse a hacer exactamente lo mismo que Rusia pensó que ya había logrado hace meses. Ahora Rusia se encuentra en una encrucijada. No quiere usar las reservas estratégicas acumuladas desde 2025 para recuperar el territorio liberado por Ucrania. Se supone que esas reservas están destinadas a la ofensiva de verano. Mientras más saque Putin de esas reservas, menos efectiva será la próxima ofensiva rusa. Pero por otro lado, dejar el territorio liberado en manos de Ucrania significa que el punto de apoyo que Rusia necesitaba para lanzar esa ofensiva desde un inicio se ha desmoronado. Se pasaría el verano intentando recuperar el territorio perdido antes de que se puedan hacer más avances. Esto arruina el plan de Putin de usar el territorio tomado como ventaja en negociaciones de paz. Obligar a una retirada rusa humillante así es una jugada maestra de Ucrania. Como dijimos en el video, la estrategia de Ucrania de estabilizar el frente no significa que haya dejado de intentar recuperar territorio de Rusia. Aún no. Según Stewart, el pueblo de Uspanivka podría ser el próximo objetivo de Ucrania. Eso tendría sentido. El pueblo es el centro del dispositivo defensivo ruso, lo que probablemente significa que es un nodo logístico por el que se canalizan otros asaltos rusos más adentro de Zaporilla. Quitar ese dispositivo defensivo debilita más a Rusia y dificultará que Putin logre sus objetivos este verano. La pérdida de Uspanivka sería especialmente dolorosa para Rusia, ya que ha ocupado el asentamiento desde principios de noviembre de 2025 y lo había estado usando para bloquear a las unidades ucranianas que combaten en la región de Novomykolaivka. Podríamos ver un avance ucraniano hacia Uspanivka, pero probablemente eso sería todo para la contraofensiva. Una vez que se tome ese asentamiento, Ucrania cambiará su enfoque a hacer lo que necesita para prepararse para el verano. Lo que realmente estamos viendo aquí es que Ucrania está sacando de la ecuación la cuestión de la zona gris. Las zonas grises son un concepto reciente que ganó importancia en la guerra de Ucrania por las tácticas de infiltración rusas. Antes de esta guerra, las líneas de combate estaban bien definidas. Cada bando montaba defensas a lo largo de una línea estable y los asaltos se organizaban para empujar esa línea hacia adelante o hacia atrás.
dependiendo de si el asalto lo llevaba a cabo un ocupante o un defensor. Pero en Ucrania, las líneas de combate se han difuminado. Se han creado zonas grises que a menudo abarcan kilómetros, en las que ninguno de los dos bandos puede reclamar legítimamente un pedazo de territorio, porque ambos están operando dentro de él. Por ejemplo, una unidad rusa infiltrada tras las líneas de combate podría establecerse en una zona aún patrullada por drones ucranianos. Ese territorio no fue capturado por Rusia. Solo tienen un punto de apoyo que será destruida al descubrir a los infiltrados. La creación de zonas grises permite a Rusia sembrar caos en la retaguardia ucraniana. Esto obliga a Ucrania a usar tropas de asalto en contraataques como los vistos antes del 26 de febrero. Aunque hayan sido efectivos, Ucrania preferiría evitar las zonas grises. Busca líneas estables y control del territorio, ya que esto permite construir fortificaciones. Y eso es lo que probablemente veremos a continuación por parte de Ucrania, tanto antes como a raíz de la aparentemente intencionada liberación de Uspanivka. Euronews indica que Rusia ya tenía dificultades para tomar los puntos de concentración para su ofensiva de verano. Ucrania recuperó varios de esos puntos con su impresionante contraofensiva. Ahora, esos territorios liberados se van a fortificar y convertir en nodos defensivos que van a destrozar a los soldados rusos que intenten recuperarlos. Como resultado de todo esto, la línea del frente, tal como la conocemos, se está alejando más de Zaporilla, informa Stewart. Con ese movimiento viene la capacidad de Ucrania de reforzar las fortificaciones existentes y, potencialmente, establecer zonas de aniquilación en los territorios liberados. Esto ayudará a Ucrania a desgastar a las fuerzas rusas en verano, obligando a Rusia a pagar un alto precio en sangre por el territorio que Putin y sus secuaces creían asegurado. Estas zonas de aniquilación, presentes en toda la línea del frente y que pueden extenderse hasta 15 kilómetros, obligarán a los infiltrados rusos a poner sus vidas en manos ucranianas. Cada vez que intenten dar un solo paso hacia adelante, siempre podría haber un dron vigilando. Ahora Ucrania cuenta con una red de más de una docena de asentamientos y podrían sumarse más. Puede volverse una zona de aniquilamiento brutal que despedace a Rusia en verano, incluso más de lo que Ucrania la despedazó con su contraofensiva en Zaporilla. Aquí vemos la brillante estrategia de guerra de Ucrania. Ha liberado territorio para impulsar un enfoque genial para combatir a Rusia, usando drones y sistemas militares modernizados para infligir bajas masivas. Descubre esa estrategia, que será la fase 2 de la contraofensiva ucraniana, en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más análisis de los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania. Gracias por vernos.